En 1900, Daniel Paul Schreber publica sus Memorias de un enfermo nervioso, que yo voy a dar por conocidas para quienes vean este video, que es una conferencia. Este video va a ser largo para lo que generalmente suelen ser los videos. Vivimos en una época donde la subjetividad moderna no tolera mucho concentrar la atención durante un tiempo prolongado. Pero la, la complejidad del tema restringe aquí la brevedad. Las memorias de Schreber fueron publicadas en 1900. El comentario que Freud hace del caso de Schreber, un caso de paranoia autobiográficamente descrito, es de 1911. Recordemos que el presidente Schreber, presidente de la Cámara de Apelaciones de Dresden, eh, bien, eh, tiene un brote psicótico donde básicamente, es decir, su delirio en principio es un delirio de persecución, influencia, erotomanía y varios temas de la paranoia metidos es decir, en su delirio, donde al principio él piensa que su médico psiquiatra, el doctor Flechig, intenta influenciar su mente, experimentar con él, eh, tratar de anular su entendimiento y además, sobre todo, decir, convertirlo en mujer para usarlo sexualmente para su goce. Después ese delirio va progresando y entonces él va tomando la idea de que en realidad el verdadero perseguidor es Dios y no el psiquiatra, y que Dios influye, es decir, en su cuerpo, influye en todas las personas que lo rodean. Hay un gran complot para convertirlo en mujer con el fin de fecundarlo y crear una nueva raza destinada a repoblar el planeta, porque dentro del delirio de Schreber, la humanidad ha desaparecido, ha habido una gran catástrofe, se ha extinguido, las personas que él ve no son personas reales, son hombres hechos a la ligera, son caricaturas de hombres, simulacros de seres humanos, y, eh, y bien, y él, digamos, como que aceptando, eh, termina aceptando su destino de transformación, porque considera que es acorde al orden universal y que tiene una función benéfica de repoblar el planeta. Y que él, como mujer de Dios, va a dar lugar a una nueva humanidad. Esto es más o menos, y resumo mucho, resumo brutalmente, es decir, el delirio de Schreber, al cual, como ya sabemos, Freud le dio una interpretación poniendo el énfasis en el lazo erótico entre el sujeto paranoico y su perseguidor que quiere gozar de él. Eh, Bien, y no es la temática de este video, donde lo que a mí más me interesa es introducir el punto de vista de un pensador, Elías Canetti, que en 1960 publicó un libro titulado Masa y Poder, eh, que obviamente el comentario de Freud es de 1911, previo a la Primera Guerra Mundial. El comentario de Canetti es posterior, bastante posterior, 1960, a la Segunda Guerra Mundial, y
y al nazismo. Eh, Canetti va a ser otra lectura del caso Schreber. Muchas personas han opinado sobre las memorias de Schreber, pero Canetti se centra sobre todo, es decir, en la cuestión del poder. Y bien, vamos a tratar de comentar, porque en Masa y Poder, en la obra de Canetti, hay un capítulo dedicado al caso Schroeder, en el cual Canetti ve en el delirio de Schroeder un sistema político. Empecemos por ahí. Ve un sistema político y que en cierto modo el delirio de Schroeder anticipa, es cierta profecía del nazismo, del sistema político totalitario que surgió en Alemania a partir de 1933. Una cosa interesante que dice Canetti es que a Schroeder lo seduce el espacio, lo seduce la vastedad del universo, los planetas, los cuerpos celestes. Hay una obsesión, es decir, con el espacio, y Canetti eh, lo considera esto como algo propio de la paranoia, sobre todo en el sentido de la posición, el lugar, es decir, que el paranoico ocupa. El paranoico sería un sujeto muy preocupado por su lugar, por su posición. La posición no es una posición física, sino que la posición puede ser una posición dentro de un orden de jerarquía. Y acá eh, es interesante señalar algo que Lacan dice en su escrito La agresividad en psicoanálisis, de la relación estrecha que hay entre la agresividad y la variable del espacio. Si ustedes lo piensan, la lucha, la agresividad, siempre es una agresividad vinculada eh, a una situación espacial. Cuando decimos situación espacial, puede ser, por ejemplo, decir, cuando dos candidatos luchan en las elecciones por ocupar un lugar, que sería el lugar de presidente o el lugar de un legislador o el lugar de un concejal. Es decir, hay una lucha por ocupar un lugar dentro de una estructura de poder, dentro de una estructura institucional. También es cierto que hay competencias por ocupar un lugar en el mercado, ¿no? Por ocupar lugares, por ejemplo, es decir, en la web, ¿no? Es decir, a ver que si aparece el nombre de uno primero, es el primero. Incluso las relaciones de poder tienden a ser pensadas en términos espaciales, ¿no? Cuando uno habla de los de arriba y de los de abajo, ¿no? Eh, y podríamos multiplicar los ejemplos, es decir, la agresividad surge cuando uno siente que el otro le está invadiendo el espacio, cuando uno siente que el otro metió un pie en su jardín, en su casa, le tocó el auto, se acercó demasiado. Hay un punto donde dos personas, si se hablan muy próximamente, bueno, ahí podríamos decir, puede haber algo sexual, y si no hay algo sexual, hay una tensión agresiva cuando una persona se acerca demasiado, es decir, a otra. En ese sentido, el sentimiento de posición del paranoico es fundamental. Se trata de defender para la paranoia, y esto también lo vemos en el paranoico querellante, en el paranoico querulante que querella permanentemente, es decir, por un reclamo, es decir, que hay una posición de él, no le han dado el lugar que se merecía que le dieran. Y en eso, Canetti dice que en eso coincide el paranoico con el poderoso. También otra cosa que señala es que en el delirio de Schreber, Schreber
Schreber describe la suprema bienaventuranza. El término es un término con resonancias religiosas, teológicas, la bienaventuranza, pero si lo quisiéramos traducir a términos más psicoanalíticos, podríamos decir que el supremo goce, el supremo goce es la fusión de las almas en una masa. Las almas de los difuntos se funden en una masa y que se funden, se aglutinan todas las almas de los muertos en torno a Dios, como si Dios fuese un líder que está en el centro y todas las almas alrededor. Y en esto hay una relación que señala Canetti con la iconografía cristiana, donde hay muchas representaciones visuales y artísticas de Dios o Cristo o la Virgen con toda una masa de ángeles, almas, etcétera, que lo rodean y se funden todos en una contemplación de esa figura, del líder. Bien, en este caso, en el delirio de Schreber es la imagen de Dios. Eh, el otro punto que señala Canetti es la cuestión del complot, porque dice que tanto el paranoico como el poderoso siempre están cercados, siempre están rodeados y que hay gente que está complotando en contra de ellos. Por eso, digamos que en la paranoia lo que vemos es una preocupación fundamental y permanente por la maldad del otro, por la intencionalidad maligna del otro. Esto se ve con mucha claridad en el delirio de persecución, donde hay alguien que eh, me persigue y ese alguien está en todas partes, ¿no? Esto es lo que vemos en el llamado delirio interpretativo, y donde además ese delirio interpretativo hace que nada sea por azar, nada es por casualidad. Y en cierto modo, para el poderoso, tampoco las casualidades existen. El poderoso siempre está haciendo una lectura política de todo lo que ocurre, de todo lo que se dice, que puede ser favorable a él o contra él, eh, y que uno podría decir que la paranoia, ahí ya, y en esto Canetti estaría de acuerdo, y Freud también, que la paranoia es esa estructura subjetiva para la cual el azar es absolutamente inconcebible. No hay un registro simbólico del azar en la subjetividad paranoide. Uno no va a convencer a un paranoico que de repente algo ocurrió por casualidad o que fue por azar o que fue sin querer, que el ruido que el vecino provoca con su música es simplemente porque, bueno, porque le gusta escuchar la música fuerte, eso estará bien o estará mal, o qué sé yo, pero el paranoico ve allí una intención dirigida a él, una intención personal, es decir, que el vecino pone la música fuerte para perturbarlo, para destruir su entendimiento. De hecho, a Schreber le pasa algo similar. O sea que el paranoico y el poderoso siempre están cercados por enemigos, ¿no? Es decir, buscan su destrucción. Bien. eh, Ahora, lo interesante es que en esta situación también de estar rodeado de almas de difuntos, de una masa, esta imagen que Schreber tiene de Dios, no es que él no se pone en el lugar de Dios, él es la mujer de Dios. Pero Dios en principio aparece como el centro de toda una masa de almas de difuntos que se aglutinan en torno de él y que se van empequeñeciendo. Dios las va absorbiendo. Es como si el poderoso se fuese nutriendo
de la masa, que a medida que el poderoso se va empoderando cada vez más, la masa va perdiendo entidad, va perdiendo poder, hay como cierta vampirización del poderoso sobre la masa, sobre el pueblo, las va devorando, las absorbe, dice Canetti, y por eso de esta atracción eh, que el líder ejerce sobre el pueblo, que Dios ejerce sobre las almas, se deriva un sentimiento de catástrofe, ¿no? Es decir, como que siempre la idea de la catástrofe es una idea que está ahí oculta detrás de todo monopolio de poder, que cuando alguien va concentrando poder y cada vez más poder, ¿no? En general, uno podría decir que tal vez un principio esencial de la democracia es la división de poderes, ¿no? Que la división de poderes reales, ¿no? La división de poderes no es solamente la división formal de ejecutivo, legislativo, judicial, sino que realmente haya una división real de poderes. Cuando una entidad cualquiera empieza a monopolizar el poder, es decir, de la sociedad, bien, se podría decir que la sociedad se va empequeñeciendo mientras ese monopolio va creciendo. Puede ser un poder económico. Entonces, ese modelo de poder político que implica el delirio de Schreber va acompañado de un sentimiento de catástrofe, porque llega un momento donde si el globo se va inflando cada vez más, llega un momento de decir que revienta. Llega un momento que esa acumulación de poder eh, lleva a una catástrofe. Es un poco, bueno, lo que Elías Canetti escribe en 1960, ya vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió el nazismo, vivió la gran catástrofe de la Alemania nazi, a la cual la llevó, es decir, ese movimiento político nacional socialista. Otra cosa importante en el delirio de Schreber es que Schreber se siente, en su delirio, se siente el único ser viviente real, es decir, en el planeta. Todos han desaparecido, todos han muerto. La catástrofe ha ocurrido. Ha habido un diluvio universal y digamos que al estilo de Noé, él sería el único sobreviviente, ¿no? Y que eh, de algún modo esta es la ilusión del poderoso ideal, dice Canetti, eh, ser el último en pie, ¿no? Yo me acuerdo algo así como había una película que se llamaba Highlander, de unos tipos que luchaban entre sí y que al final solo tenía que quedar uno. Es como que al final de la competencia queda uno solo y ese único que queda, ese uno solo, el único, siempre la existencia de otro limita mi poder. El hecho de que haya otro, reconocer que existe el otro, limita de algún modo, es decir, mi poder. Acá el colmo del poder sería, no hay ningún otro, soy, es decir, el último en pie. Y en ese sentido, Canetti dice que el poderoso es alguien que envía a otros a la muerte, bien, el ejemplo de Hitler es central en esto, para apartarlo de sí mismo. En el fondo, el poderoso busca la muerte de esas masas de las cuales se nutre, busca la muerte de las masas, ¿no? Eh, Como hace poco un colega, Jorge Alemán, hablaba de el horizonte genocida de la derecha argentina, ¿no? Ese horizonte genocida eh,
hay un horizonte genocida en la voluntad de poder irrestricta, ¿no? No restringida por absolutamente nada. Entonces, se busca provocar muertes masivas, incluso la del propio pueblo, que fue lo que hizo Hitler, ¿no? Uno podría decir que el holocausto no fue solamente decir el holocausto, es decir, del pueblo judío, del pueblo gitano, es decir, de los homosexuales, de los comunistas, de los disidentes políticos, de los opositores al régimen, de los eslavos. eh, de bien, de todos aquellos que eran concebidos como enemigos del Reich, sino que también Hitler eh, de algún modo buscó la destrucción del pueblo alemán mismo, y esto lo dice Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo. eh, por eso ella dice que el nazismo no fue un nacionalismo, fue un movimiento que es difícil de entender porque no fue un nacionalismo exacerbado, fue otra cosa. Realmente, es decir, el nazismo buscaba, es decir, esta destrucción, este sacrificio masivo, es decir, del pueblo alemán, que además es algo que está en la película La Caída o El Hundimiento, Der Untergang, donde en un momento dado, claro, insiste en no rendirse, a pesar de que la guerra está perdida desde hace años, sigue luchando y alguien le dice, bueno, pero si usted hace esto, van a morir 20.000 jóvenes. Y Hitler dice, bueno, para eso están los jóvenes, ¿no? Para eso están los jóvenes. Que mueran los que tengan que morir. Una frase que últimamente venimos escuchando. Y por eso Lacan dice, la muerte siempre es la muerte del otro, ¿no? Que mueran los que tengan que morir. Obviamente yo no, pero que mueran todos los que tengan que morir. Bien, entonces dentro de este sistema político que implica el delirio de Schreber, hay un detalle que Canetti rescata, que es lo que Schreber llama la lengua fundamental, porque Dios le habla en un lenguaje, hay un parasitismo del significante, esto no lo dice Canetti, esto sería un término de Lacan, y que es propio de la estructura psicótica, es decir, ser parasitado por las voces, ser hablado, es decir, por el otro, y donde Dios le habla a Schroeder en una lengua que él llama lengua fundamental, ¿no? O lengua básica, la lengua de base, que sería el lenguaje originario, que muchos han querido siempre descubrir, cuál fue la primer lengua, ¿no? La lengua de la cual, la lengua madre de la cual se derivaron todas las demás, y que esa lengua sería la lengua alemana, ¿no? La lengua alemana sería decir, Dios es un Dios que habla en alemán, en un alemán antiguo, muy exquisito. Bien, y que de algún modo esto hace que los alemanes sean del pueblo elegido. No es un dato menor. Esto lo está diciendo Schreber en el año 1900, y esto es lo que le interesa a Canetti, ¿no? Que dice que los judíos fueron primero, es decir, los elegidos, dice Canetti, después vinieron los persas, después los grecorromanos, y por último, es decir, los alemanes, y que sería el fin de la historia, este título del neoliberal Francis Fukuyama, El fin de la historia. Eh, bien, es decir, la idea liberal de que llegamos a un punto donde, como decía Margaret Thatcher, no hay otro camino, no hay alternativa, se terminaron las discusiones, el único camino para la humanidad, el único sistema válido, es decir, es este, es el neoliberalismo. Bien, entonces, en este sentido, Canetti ve cómo en Schreber aparecen los alemanes como pueblo elegido, y ahí él, de algún modo, Schreber, en el año 1900, se está adelantando
a su siglo, al siglo XX, y donde expresa en sus memorias algo del odio hacia los judíos, hacia los católicos, hacia los eslavos, hacia los eslavos, es decir, todo lo que es Europa Oriental, Rusia, es decir, sobre todo, recordemos que la guerra lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patriótica, donde murieron 20 millones de rusos, fue una guerra que los nazis, no fue solamente una guerra que los nazis desarrollaron militarmente contra la Unión Soviética, sino que fue una guerra genocida. Para los nazis, los eslavos eran una raza que había que exterminar. O sea que eran masas hostiles para Schroeder, del mismo modo que fueron masas hostiles para Hitler. En ese sentido, Schroeder va a decir que paranoico y poderoso son equivalentes porque los dos tienen una gran habilidad para ver las propiedades de la masa, tienen un interés particular en la masa. Y va a decir que la paranoia es una enfermedad del poder y donde lo religioso y lo político, ¿no? Y donde lo sagrado y la investidura, es decir, del poder se interpenetran. Ahora bien, hay un punto interesante del análisis que hace Canetti, eh, y aclaremos también, en esta idea racista, es decir, bueno, los alemanes son el pueblo elegido, los judíos son masas hostiles, igual que los eslavos, ¿no? Es decir, son razas hostiles. Hay una idea también en el libro de Schreber de que él como mujer va a dar lugar a una nueva raza, a una nueva raza. Eh, Se podría decir mucho de esto. Y que además hay un momento de las memorias donde Schreber se ve como una especie de príncipe mongol eh, sentado arriba de una montaña de cráneo, ¿no? De alguien que reina sobre todo un montón de cadáveres. Y Canetti no puede evitar ver la similitud entre eso y esas imágenes. Hace poco se cumplió el aniversario de la liberación de los presos de Auschwitz, pero esas imágenes que hemos visto de los campos de concentración, de las montañas de cadáveres, y la imagen del poderoso sentado arriba de toda esa montaña de cadáveres o de esa pila de cráneos, ¿no? Bien, eh, acá hay un punto, eh, pone en el poder y en la paranoia, está el deseo de barrer a los otros del camino, ¿no? De llegar a ser el único, o de servirse de los demás para llegar a ser el único. Es decir, hay algunos que son utilizables y otros son directamente, es decir, enemigos que hay que exterminar. Y esos enemigos además siempre están, es decir, están vigilando. Eh, bueno, él insiste sobre esto. Pero el punto que yo quiero destacar es que Canetti dice, ok, el poder está, tiñe todo el delirio de Schreber. Es un delirio sobre el poder, es un sistema político. Canetti ahí no ve la cuestión sexual, no ve la cuestión erótica, que hasta uno podría decir lo que Freud interpreta, uno puede discutir después cómo interpreta Freud, es decir, ese erotismo, pero es algo que uno observa, es decir, en la clínica, es decir, con bastante claridad y sin escarbar demasiado, y además
en las memorias de Schreber, el lazo erótico es evidente, porque como que Dios está eróticamente obsesionado con él. Dios quiere convertirlo en mujer, Dios quiere fecundarlo, ¿no? Ahí Canetti y otros pensadores no ven nada erótico, ¿no? No ven el elemento erótico, es decir, en eso. Pero hay otro punto, y es que Canetti dice, en el fondo el poder no busca el éxito. Y en esto me hace acordar un poco a la novela 1984 de George Orwell, donde el atroz personaje de O'Brien, el torturador de ese régimen que, que es una mezcla de nazismo y estalinismo, ese régimen totalitario. Además, la idea de totalitarismo, de un poder que lo abarca todo. Y esto es lo interesante, el totalitarismo es la negación de la política, porque la política siempre implica la lucha con otro, ¿no? Como si existiese un único equipo de fútbol, no habría fútbol. Para que haya fútbol tiene que haber al menos dos, ¿no? Tiene que haber otro, es decir, con quién jugar, ¿sí? Entonces, como decía Carl Schmitt, que fue nacionalsocialista, pero decía, bien, eh, la política no es un universo, es un pluriverso, ¿no? Tiene tiene que haber un juego de fuerzas. El totalitarismo implica la negación de ese juego de fuerzas. En el fondo, hay algo profundamente antipolítico en el totalitarismo. Es decir, esto es la paradoja. ¿Y qué dice O'Brien, el personaje de O'Brien en 1984? Cuando lo está torturando al personaje central, al pobre Winston Smith, le dice, nosotros buscamos el poder por el poder en sí mismo. No buscamos el poder como un medio para un fin. No es que yo busco el poder para lograr un objetivo. Esto sería la política. Tratar de acceder al poder para lograr determinadas reformas, determinados cambios, determinados objetivos. Acá es el poder por el poder en sí mismo. Y conservar el poder solo por conservar el poder. Es decir, para nada. O sea que Canetti estaría diciendo que el poder no sirve para nada. El poder del cual habla Schreber es un poder que no sirve para nada. Y esto es lo que Lacan dice del goce, que el goce no sirve para nada. Y la noción de goce en Lacan es una traducción de lo que en Freud podemos encontrar con el término de libido, con varios términos. Hay varios términos de Freud, conceptos de Freud que son antecedentes de la noción de goce en Lacan, que tampoco es una noción simple, habría que hablar de los goces. Pero hay una idea que ya no se trata del poder para lograr algo, sino se trata ¿sí? de un goce que Freud llamaría narcisista y que en esta fruición, en este goce de sentirse grandioso, glorioso, cada vez más grande, invulnerable, de sentirse el único, de sentirse el elegido. Esto tiene mucho que ver con la vida amorosa, de sentirse el elegido. Y que hay en el narcisismo, por eso es muy importante la noción de narcisismo en Freud, no lo suficientemente explorada, en esa noción de narcisismo hay dos cosas. Una es el rechazo, el narcisismo están las antípodas de la castración.
de aquello que nos limita, de aquello que nos dice, no, mirá, no podés gozar todo, de algo que nos saca un cachito, no, mirá, algo tenés que ceder, ¿no? Y justamente eh, en este afán de poder del delirio de Schreber, Canetti ve una manía de invulnerabilidad. Lo que Canetti obviamente ni tiene por qué ver es el sentido erótico de esa invulnerabilidad, ¿no? Y de ese rechazo, de ese rechazo del otro, de ese rechazo de lo que puede limitar mi poder y en el fondo el elemento erótico que hay en la megalomanía. La megalomanía sería, por ejemplo, soy el único ser viviente sobre la Tierra, soy el único ser humano real, los demás son sombritas, son caricaturas. Eso es bien megalómano, mismo que decir el sujeto elegido de Dios, el sujeto, el individuo elegido por Dios, es decir, el único y absoluto e invulnerable e inmortal, es decir, inmortal, rechazo de la castración. Entonces, en eso, eh, básicamente lo que Freud lee ahí es, yo no amo a nadie, solo me amo a mí mismo. Hay una negación radical de todo amor al otro y solo me amo a mí mismo. O sea que en el fondo, en esto que Canetti dice y que con muy buen tino, que en la voluntad totalitaria de poder, eh, ahí el poder no busca el éxito, no busca lograr otra cosa, sino que el poder es por el poder en sí mismo. Sin darse cuenta, Canetti está haciendo referencia a algo que bien puede ser leído en términos eróticos o en términos de narcisismo. Bien, este es un tema muy complejo, pero vamos a interrumpirlo aquí. Es otro capítulo más en la comprensión de esto tan complejo que es la paranoia y particularmente las memorias de Daniel Paul Schreber.